Bueno, Jonathan, ¿Cómo estás, Javifer? bien, una semana, si te soy sincero, fuerte. ¿Sí? Una semana fuerte, pero, pero a la vez aliviada. ¿Has notado paz a lo largo de la semana? ¿Has podido Uf, notar paz? sí, no te voy a negar que, bueno, de esta semana, de la semana pasada, fue una semana fuerte, tema familiar, tema personal, pero he podido ver que, como hablé en el anterior, si aplicas ese principio, puede estar pasando lo que tú quieras, pero si lo aplicas y pones a Dios de primer lugar, y con decirte que es cuestión de la noche a la mañana, Dios arregló todo. Y me gusta este capítulo del que vamos a hablar hoy, que es el Proverbio 2, porque habla de, como yo lo veo, de las bendiciones o las consecuencias positivas que tiene cuando tú pones a Dios o cuando tienes ese temor a Jehová. Que para mí el temor a Jehová obviamente no es temor de cuidado, que No. es un Dios con carácter fuerte, no. O sea, obviamente sí, pero obviamente Dios es amor, pero ese temor es obediencia. Obediencia a Dios, y si somos obedientes, esas bendiciones las vamos a tener. Eso fue lo que, como vamos a decir, pues, la previa a El este capítulo. interludio. Claro, ¿qué te pareció a ti este capítulo cuando te dije? Sí, además justo cuando hablabas de... Es muy importante, en estos capítulos se va a ver sobre todo la importancia del temor, que va a ser el que va a dar esta sabiduría. Y es lo que tú dices, el temor no es algo como que nosotros podemos ver como algo que dé miedo o algo aterrador, sino es algo que nos da respeto. Es cuando... Y además el temor de Dios, que es un temor perfecto, es un atributo de Dios y es algo perfecto que está en coordinación, en comunión con todos los demás atributos, como su amor, la justicia de Dios, la omnisciencia de Dios. Y cuando realmente entendemos este temor del Señor, cuál es el tener este temor del Señor, vemos a los antiguos profetas, vemos a Moisés, que cómo temía al Señor, Daniel, David. Podemos entender cuál es el temor con el que tenemos que respetar al Señor, como nuestro Rey, como nuestro Padre que se ha acercado, que ha dado a su Hijo por nosotros. Es este temor y el que nos va a perfeccionar en esta sabiduría que está hablando constantemente de esta sabiduría. No es algo que tú, una vez recibes este temor, vas a recibir la sabiduría. Es algo que vas poco a poco y que en este capítulo yo al menos he contado que es la palabra que más se repite es camino. Se repite 7 veces la palabra camino. Entonces es algo, un camino es algo, suele ser largo, un camino es largo, no suele ser de aquí a aquí, es un camino largo. Entonces es un proceso bastante largo en el que vamos a ir descubriendo este temor, esta sabiduría. Efectivamente. Y me gusta, cuando me puse a leer también, me gusta cómo empieza, quitando el título que habla de la excelencia de la sabiduría, que es, o sea, es un título espectacular, pero cómo empieza. Y empieza, siempre hay, yo digo que cuando un joven se acerca a un chico y me dice, no, es que Dios no, yo siento que Dios no me habla. Y es que hasta en Proverbios, que son consejos de Salomón, es como si Dios te estuviera hablando. Porque empieza, hijo míos, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, perdón, y la escudriñes como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Yo esto lo veo que es Dios mismo hablando. O sea, Dios no, como decíamos, como yo decía con Camila en el anterior, cuando dice que la sabiduría clama por las calles, yo nunca lo había visto de esa manera, pero lo vi como que era Dios, que está tan cercano, que está aquí al lado de nosotros y está tocando la puerta para que aceptemos esa sabiduría. Como ya sabemos, incluso nosotros mismos muchas veces lo rechazamos sin darnos cuenta. Pero aquí lo que yo veo es que otra vez el Señor nos vuelve a decir, acéptame o ábreme la puerta. Si me abres la puerta, yo te voy a dar esto. Yo te prometo que te voy a bendecir y te voy a dar esa verdadera sabiduría. Pero no solamente eso, sino que vamos a entender que es la obediencia al Señor. Porque no es un camino fácil. No. Como decía aquí, el camino. Es un camino. O sea, es un camino complicado. Y seguir ese camino con el temor a Jehová
no es pan comido. No es pan comido, ¿no? Y sí, es lo que tú dices. En esta frase empieza como si recibieres, no es una condicional. Si haces esto, entonces tienes esto, ¿no? Y además es una promesa que nos da que si hacemos en estos 4 primeros versículos, si haces esto, luego en el 5 te dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Y luego ya te empieza a decir, y hallarás el conocimiento de Dios y tal, y tal, y tal. Y es eso, es un proceso, es un camino que tienes que seguir y como tú has dicho no es un camino liso, ni mucho menos, va a haber un montón de baches y entender que los va a haber y preparar para ellos y que esto nos va a hacer perfeccionarnos más y más, entender más de este temor, alcanzar esta sabiduría y poder ayudar a los demás en nuestro caminar. Vamos a poder intentar también ayudar a los más jóvenes, a lo mejor, poder ser de instrucción para los demás, pero es algo que va a ser para nuestra vida, principalmente para intentar perfeccionarnos, crecer más en este temor al Señor. Sí, no, y otra de las cosas que este capítulo es obviamente de las... Bueno, son promesas de Dios. Promesas, sí. Que nos dice si aceptamos, como decir, ese principio, si lo aplicamos en nuestra vida. Y me gusta porque hay una frase del 6 que dice, porque Jehová da la sabiduría. Y es eso, o sea, es una frase que siempre digo mucho, pero es que el mundo sí te da sabiduría. O sea, tú puedes ser sabio dentro de los negocios, sabios, exacto, sí, pero dentro de los negocios, dentro de cualquier ámbito, puedes ser sabio. Pero yo no lo llamaría sabio, yo lo llamaría inteligencia. Porque la verdadera sabiduría la da Dios. Es como la paz. El mundo sí tú puedes conseguir paz. Pero hasta cuando llegue el momento difícil, ahí es donde tú vas a decir que, o sea, te vas a dar cuenta que esa paz no es duradera. En cambio, la que te da Jesús sí es duradera. Es la verdadera paz, por así decirlo. Y es una paz que da igual lo que estés pasando, los apóstoles, en medio del mar. O sea, yo me imagino ese momento, esa escena, y es horrible. O sea, el mar cuando está enfurecido. Es terrible. Es horrible. Y, lo ves. Y era una barca, o sea, no es que era un barco gigante. El Titanic, por ejemplo, dice, no estoy aquí, no. Era una barca. Sí. Y no habían 2 personas nada más. Habían bastantes personas. Y Jesús estaba durmiendo. O sea, Jesús estaba tranquilo. Y se levantó, o sea, ¿por qué pasa? ¿Por qué se alteran? O sea, imagínate la paz que da Dios, que llega a ese nivel. Está por encima de todo, de todas las situaciones, está siempre por encima. Que hasta el mismo mar obedeció la voz de Jesús. Y calmó todo. Y eso pasa cuando aplicamos ese principio que no solamente Dios nos va a dar la sabiduría, sino que nos va a dar muchas cosas más. Lo que es paz, esa capacidad de perdonar, esa misericordia, ese amor, ese gozo. Todas esas cosas de repente te lo puede dar el mundo, lo puedes conseguir. Como jóvenes dicen, no, es que yo soy feliz estoy fuera. Feliz ahora, sí, estoy tan... Sí, no te estoy feliz ahora, no sé qué tal, pero... que siempre van a llegar momentos, llegan siempre. Los problemas, sí. Es que no, yo creo que nadie se libra. Nadie. Podemos pensar que hay personas normales. Tú sales a la calle, uy, qué personas normales. Pero es que todos tenemos nuestros problemas. Y lo vemos como si fuesen personas normales. Y dices, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Mira las demás personas que están normales. No, para nada. Las demás personas no están exentas de tener problemas, de cualquier tipo de cosa. En la casa, con la familia, el hogar, con los amigos, las relaciones, cualquier cosa. Todos tenemos los mismos problemas. Todos. Es que si te pones a pensar, famosos. A mí el que más me impactó fue Robin Williams. O sea, era un hombre que tú lo veías en las películas. Feliz. Y, o sea, se veía feliz. Demostraba la alegría, ¿no? Exacto. La alegría, tal. Y de repente se quita la vida. Se quita la vida. O sea, el tener dinero, el tener felicidad con cosas materiales, personas alrededor, eso no significa que tengas, que estés bien. Porque no te voy a negar que muchas veces, por lo menos a mí, me ha pasado de que estoy con gente y me siento solo. Pero ahí es cuando yo digo, no, tengo que agarrarme a Dios, más a Dios. Y ese es el error que cometemos muchas veces, que yo cometí muchas veces, de sentirme solo o apartado y no agarrarme a Dios. Como intentar solucionarlo por mí mismo y hacer ese camino, o sea, hacer esa carrera por mí. Y de repente, al principio iba bien. Y después llegó el momento decisivo y ya me derrumbé. Y me costó.
Me costó levantarme porque es algo de... No, yo no, o sea, sí es rebeldía porque es como que uno no quiere aceptar o reconocer que uno hizo mal o que uno se equivocó en dar ese paso. Y claro, cuando yo me di cuenta de que había sido yo, todo cambió. Yo no sé si te ha pasado eso a ti. Sí, sí, sí. A ver, hemos hablado muchos temas, ¿vale? Sí. Vamos a ir poco a poco. Sí. Pero hemos hablado de la inteligencia, conocimiento, paz y ahora esto de que estabas hablando, la felicidad. La felicidad es algo que el mundo te puede dar felicidad momentánea, te puede dar felicidad cuando estás con amigos, puedes sentir felicidad cuando estás, yo qué sé, con tu pareja o con... Cuando has aprobado los exámenes tienes esa felicidad, pero es momentánea y a veces podemos sentirnos que cuando estamos con amigos estamos vacíos, decimos, Señor, estoy con mis amigos, pero me siento que estoy vacío. ¿Y quién puede dar esta felicidad? ¿Quién es el que puede llenar nuestro corazón? Y está claro cuál es la respuesta, ¿no? Pero no es tan sencillo. Obviamente tenemos que dejar nuestra vida y saber cuál es el centro de nuestro corazón, saber que no hay nada que ocupe más nuestro corazón sino el Señor Jesús, saber que tenemos esta plena confianza, estar gozosos. Él nos dice, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Es lo que tenemos que buscar. Obviamente podemos estar también felices con nuestros hermanos en la iglesia, podemos gozarnos en el Señor, pero siempre todo lo que tenemos que hacer, yo pienso que tenemos que hacerlo en el Señor y siempre gozándonos en el Señor, no buscar otra fuente de felicidad, sino buscar la verdadera fuente que nos puede dar, no la felicidad, sino la vida. Es la vida la que nos da el Señor y tenemos que agradecerle constantemente que podamos tener esta felicidad en Él. Efectivamente. Y sé que me desvío un poquito del tema, pero es que para mí cuando dice que Dios da la sabiduría, yo la sabiduría sí la veo como, obviamente, es inteligencia, todo eso, pero... Uy, se me fue la voz. Pero es como que no solamente viene eso en el paquete. Porque cuando tú aplicas ese temor a Jehová, esa obediencia al Señor, sí, Dios te da sabiduría. Pero también te da lo que estamos hablando, esa paz, esa felicidad, esa prudencia, esa capacidad de ver por dónde tienes que ir y por dónde no. O sea, son muchas cosas. Pero aquí se enfoca en lo que es la sabiduría como tal. Y dice, por ejemplo, el versículo 8 y el 9 me gustan, porque dice, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando Dios nos da, cuando tenemos esa verdadera sabiduría, vamos a ser capaces de ver las cosas de otra perspectiva, no de la nuestra, porque de la nuestra muchas veces podemos decir que ese camino tomarlo es inteligente. Mira, por lo menos ahí a corto camino es más sabio irme por ahí, pero eso es nuestra opinión. Ya. Cuando llega un ejemplo, decidimos irnos por ese camino, vamos bien, porque estamos diciendo, ¿ves? Se ve bonito, todo bien, no hay obstáculos, llega, como decimos, la dificultad. Claro, nos vamos a encontrar solos. Y esa sabiduría que es nuestra no nos va a servir para poder afrontar ese problema. Ahí sí, ese problema va a ser más grande. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a Dios? Que nos vamos por el camino que Dios nos da. El camino recto y el buen camino. Que va a venir una dificultad, sí. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? Decir, sí, como hizo David. Él es más grande que yo. Pero es que yo no voy solo. Yo voy con Jehová de los ejércitos. Y así es. O sea, esa sabiduría que nos da Dios nos da la capacidad de ver que sí hay un problema, pero el que tenemos con nosotros es más grande que ese problema. Y eso es ser sabio. Aceptar de que no podemos y de que con la ayuda de Dios sí podemos. Y si es el poder de Dios y no el de nosotros. Eso es lo que me gustó de estos dos versículos. Sí. Porque es la realidad que nos pasa muchas veces. Cuando se habla de la sabiduría, entiendo que es un proceso que el Señor pone también en nuestro corazón. Porque a los que le aman les ayudan para bien, pero yo pienso que la sabiduría y la inteligencia sí que son cosas distintas. Pienso que la sabiduría es como tú decías, es algo que el Señor
nos va moldeando. O sea, estamos en pecado, eso está claro. Y cuando una vez que hemos creído, hemos confiado en el Señor, va a empezar a moldearnos. Y está claro que cuando creemos al Señor, no tenemos este temor, no vamos a poner toda nuestra confianza, vamos a empezar a ver, y el Señor va a empezar a obrar en nosotros. Ujú. Y va a empezar a obrar de maneras que a veces van a ser dolorosas, va a empezar a quitarnos esta piel antigua, este pecado antiguo, ¿no? Como estas cosas, y va a decir, uy, esto está doliendo, esto realmente está doliendo, pero es para perfeccionarnos, es para conocer el temor del Señor. Yo pienso que la sabiduría es como la experiencia. La sabiduría viene con esta experiencia. Tú has pasado por distintas pruebas, te vas perfeccionando en este amor del Señor, vas conociéndole más, vas conociendo más de este temor. No es algo que tú, una vez que crees, ya lo has recibido y ya puedes decir, bueno, puedo afrontar todas estas pruebas gracias a que ya he recibido el Espíritu Santo. Y pienso que es un proceso porque estamos en pecado y la Biblia lo dice, hay una constante lucha entre la carne y el Espíritu. Y pienso que, a ver, la inteligencia es algo que podemos recibir. La inteligencia, una persona inteligente es alguien que sabe de algún aspecto de la vida, pero la sabiduría es algo que ya has recibido por experiencia, ¿no? Ujú. Es alguien sabio porque esta persona ha vivido mucho, ¿no? Es como, uy, esta persona se le ve una persona sabia porque conoce de esta, ¿no? De haber pasado por muchas pruebas, o no simplemente por eso, por tener este temor del Señor. ¿Pero por qué tiene este temor del Señor? Porque en mitad de la prueba, como decías tú, en mitad de esta tempestad, él ha podido ver obrar la mano del Señor en su vida, él ha podido ver que ha tenido misericordia de él y que le ama, porque realmente el Señor es un Dios de amor, y lo vemos a lo largo de la Biblia, vemos que Dios es un Dios de amor. Aparte de que tiene un montón de atributos y de juicios contra Israel, contra el pueblo de Egipto, contra Babilonia, contra tal, pero siempre vemos que es un plan de amor. Desde el principio, él planeó amarnos. ¿Y cómo? Pues enviando a su Hijo Jesucristo, y pienso que este es el principal tema de la Biblia, el amor de Dios. Tiene un montón de aspectos también, el temor del Señor, y yo pienso que también es parte de este proceso, y que con el temor conocemos el amor, conocemos la paz que tú decías. Ujú. Esta paz podemos encontrar, y que solo Él la da. Buscad la paz y viviréis, dice. Pero sí, pienso que el temor viene también con la sabiduría, pero que son partes distintas. La sabiduría y la inteligencia yo pienso que son cosas distintas, pienso. Vale, probando. Vale, este va bien. Vale. Bueno, y sí, eso es verdad, como tú decías, y de hecho lo vamos a ver más adelante porque Salomón lo explica muy bien, el tema de que la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. Porque inteligente, como decías tú, puede ser cualquiera. Inteligencia es, ahí sí estoy de acuerdo contigo porque es así, o sea, yo puedo ser inteligente en matemáticas, puedo ser inteligente en ciencia, en historia, Ya, pero eso no quiere decir que yo sea sabio. exactamente. Y para mí, Salomón era inteligente, porque supo qué escoger, pero no quiere decir que era sabio, antes que Dios le diera Ya. la sabiduría. Y luego vemos ya el proceso de Salomón y vemos que aún era sabio, pero metió su... Sí, porque es parte del pecado. El pecado está ahí, el pecado va a estar ahí Exactamente. hasta que venga de nuevo el Señor. Pero es como tú dices, la sabiduría es como, puso el ejemplo claro de, venían dos señoras, ¿de quién es el hijo? Ahí se ve la sabiduría. Vamos a partirle por la mitad y le damos la mitad a uno y la mitad a otro. La madre entonces dice, no, vale, pues dásela a la otra. Claro, esa es parte de la Porque sabiduría. si fuera así inteligente, si fuera dicho, "Bueno, soy inteligente, un para una. Para uno Ya ya está. está. Pero sabiamente él hizo eso para ver quién era la verdadera mamá. Porque obviamente la que no era la madre, no, yo no quiero la mitad a un niño, Claro. ¿para qué? Y sí, es verdad, eso fue un Es momento parte. donde él demostró que sabiduría es diferente a inteligencia. Y me gusta también este capítulo porque nos habla también de qué pasa cuando dejas entrar la sabiduría en tu corazón. Y a partir del 10 al 13, si no me... No, del 3 hasta el final. Sí, hasta el final. Del 10 hasta el final, perdón. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y como estábamos hablando hace rato,
obviamente vuelve a hablar de los caminos. Y es eso. Muchas veces podemos pensar que si lo llevo a otro lado, que el camino de nosotros, o que queremos hacer, es el ideal, o el correcto, o el más sabio, como decíamos hace rato. Pero aquí, por lo que yo veo, es que no. Cuando no tenemos a Dios, o no dejamos entrar esa sabiduría a nuestro corazón, el camino, lamentablemente, del cual vamos a ir, no, lo más probable es que no termine bien. No termine bien porque, como decíamos hace rato también, cuando llega el momento, vamos a creer que podemos solos. Cuando venga una decisión difícil, vamos a creer la que es correcta para nosotros. Pero esa sabiduría que Dios, o sea, Dios nos va a guiar por el camino correcto, por atravesar esa dificultad correctamente y a tomar una decisión que sea correcta para nosotros. ¿Sabes? Cuando decías eso, hemos tomado tantas malas decisiones y vamos a seguir tomando malas decisiones, pero ¿por qué? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Sabes? Yo pienso que es parte del proceso y sigo pensándolo. Vale, por ejemplo, en mi caso, el Señor me dice, vale, Jonathan, ¿tú quieres tomar esta decisión por tu cuenta? Tómala, vas a ver lo que pasa. Y ahí es cuando te chocas con la pared y te vas a hacer daño y vas a ir al Señor, vas a decir, Señor, perdóname, me he equivocado y quiero ahora obedecerte, quiero seguir tu camino. Y nos va a volver a pasar lo mismo. Va a pasar un tiempo y voy a decir, uy, esta decisión creo que la puedo tomar sola. Toma solo, te vas a chocar otra vez con él en la pared, el Señor te va a decir, estás equivocado, ven a mí, vuelves a Él. Es parte de este proceso con los golpes, es parte del pecado que nos lleva a hacer las cosas por nosotros mismos. Nosotros no queremos que nadie nos lleve. Puedo hacerlo solo, puedo con esta situación solo. Esta situación se ve pequeña, puedo con ellos solo. Es como cuando pasó con Josué, dijo, este ejército se ve más pequeño, si he ganado a Jericó, con el pueblo este que más pequeño voy a poder. No voy a pedirle ni consejo al Señor. Va y pierde contra este consejo, le dice, porque no has confiado en mí. Y es parte de este proceso y es cuando empezamos a confiar, vemos los caminos. Aquí habla de un buen camino y de un mal camino. El que tiene sabiduría va a saber discernir lo bueno de lo malo. Y sigo pensando lo mismo, la sabiduría es parte de este proceso que se sigue moldeando. El Señor va a seguir amándonos y tú piensas que si de verdad el Señor nos ama, no va a dejar que nos vayamos por un mal camino, o si nos va es para que luego todo vaya para bien. O sea, no va a dejarnos el camino malo hasta el final, no, va a decir, vale, este es el camino que tú hubieras elegido, te va a ir mal. Este es el camino bueno que yo hubiera elegido para ti, te voy a volver a redireccionar, ¿no? Te voy a volver a cambiar. Va a ser un proceso doloroso, pero es porque te amo y porque te quiero y quiero que tú vayas por el buen camino. Efectivamente, y es eso, muchas veces es como Dios permite que tomemos ese camino, como decías tú, pero para que no para que nos hagamos daño, no, obviamente. Para ver, no, en plan, confía en mí, ¿por qué no confías en mí? ¿No? Exacto, lo hace porque cuando ya, lo digo también por mí, pues es como que muchas veces uno insiste en algo, en un camino de que, Señor, yo quiero ir por ahí, quiero ir. El Señor ya te ha dicho que no te conviene ese camino, pero uno sigue, uno insiste. Y dele. ¿Qué pasa? Y dice, bueno, ¿tú lo quieres? Anda. No te dice qué va a pasar, pero te dice, anda, para que lo hace para que nosotros aprendamos, como decías tú, a reconocer que no podemos solos. Y me gusta Proverbios por la actitud de Salomón, que era un hombre sabio, porque Dios le dio esa sabiduría, pero eso no quitó que él decidiera irse por otro lado. Y le doy gracias a Dios también por este libro, porque es como que está ahí para aconsejarnos. Y no solamente de parte de Salomón, sino que de parte de Dios mismo. Es como que dice, no cometas los errores que cometió Salomón, o no hagas esto que ya hizo él. Porque si lo haces, estas son las consecuencias. Pero si haces esto, estos son los beneficios. Y es como también habla en el 14 y en el 15 del camino del mal camino, del camino de los injustos, y es que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, ya no solamente mal camino, sino un camino torcido. Yeah. Pero esto habla de las personas, de los hombres que hablan perversidades. Constantemente en la Biblia también se nos habla de hecho Camila lo escuchaba, lo decía,
de apartarse del mal. Hay que saber apartarse del mal. Cuando vemos que hay algo que es malo, no decir, bueno, Señor, creo que puedo cambiarlo. No, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, dice, apártate del mal. Y está claro que este camino está. O sea, a día de hoy sigue estando y hay caminos malos que no debemos tomar y que debemos seguir el bien. Y también a Timoteo le decía Pablo, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Y está claro que hay dos caminos, el camino bueno y el camino malo. Y es esta sabiduría, ¿no? Que dice Salomón, que te va a saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Y si no, vas a ir pasando lo mismo. Vas por el camino malo, ve por el camino malo. Vas a ver lo que va a pasar. Y si el Señor te ama, obviamente te va a seguir diciendo, esto está mal, Jonathan, Abifer, esto no está bien, tenéis que seguir por este camino. Pero somos tan cabezotas a veces que queremos seguir por un camino porque decimos, es que Señor, esto lo veo tan bien, pero el Señor está viendo más adelante y dice, es que este no está bien, tengo una cosa mejor preparada para ti. Tú me estás diciendo que esto que tú quieres está bien, pero es que hay una cosa más adelante que es mejor para ti. Vas a ir por este camino y vas a perder la bendición que te tengo preparada ahí delante. Y sí, hay dos caminos claramente. Mira, yo quiero hacer un paréntesis en todo esto. No quería contarlo ahora, pero es como una vez me pasó una situación difícil, ya Dios me había no alertado, sino me había dicho, haz esto. Creo que ya yo te lo he contado, pero sí me gustaría hablarlo aquí porque va con eso que acabas de decir. Y es que, claro, Dios me dijo, haz esto, pero dentro de mí yo sabía que era lo correcto, ¿no? Pero yo empecé a ver caminos que yo digo, cónchale, ese camino está bien. Si yo me voy por ahí, puedo llegar rápido a donde quiero. Me fui por ese camino, todo bien. No pasaron ni 3 semanas de yo empezar a caminar por ahí. De estar bien, en teoría, caí a lo más bajo. Y le doy gracias a Dios porque tardé en darme cuenta o en reconocer que esa decisión que yo había tomado sin Él no era sabia. Que ese camino que yo tomé sin Él no era de sabio. O sea, yo era sabio en mi propia opinión. O sea, no quise aceptar ese consejo que Dios me dijo, no te vayas por ahí. Espera. O sea, porque muchas veces Dios nos dice, cuando queremos algo, que esperemos. Porque Él, como dices tú, él ve más allá. Pero nosotros, de repente, por la impaciencia, por el desespero, o por ver ese camino que está está como jugoso, está como una fruta que está bien brillante, así, suave, uno dice, sí, este que está aquí está verde todavía, tiene que madurar. Pero es que esa de ahí ya está lista, esa ya está lista. Se ve bien. Pero es que cuando tú muerdas esa manzana, pues, si lo ponemos así, va a estar podrida por dentro. Sí. De repente cuando la toques, tú la vas a sentir bien, a la vista va a estar bonita, brillante, pero ya cuando la muerdas, que cuando estás empezando ese camino, o ya dentro del camino, Ya está. está podrida. En cambio, la fruta que te está diciendo que es correcta Dios, está verde, sí, pero como dices tú, es un proceso. Puede que no veas el sabor, no lo sabes hasta que no lo pruebas y dices, uy, esto está muy bueno. Porque tú al principio ves las cosas, los caminos o las cosas que te pone Dios. Con nuestros propios ojos. Dices, uy, este camino no. Entonces, claro, tú la ves verde, si lo ponemos en tema de fruta, tú la ves verde, como que todavía no está listo. A esto le falta todavía. Y en realidad no. Cuando confiamos en Dios y vamos por ese camino, sí, va a ser largo, porque es que no me voy a mentirte, o sea, va a ser complicado, se va a hacer largo, pero cuando confiamos en Dios y descansamos en Él, ese camino, cuando miremos atrás, cuando ya llegamos a un punto y miremos atrás, decimos, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento avancé tanto? Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo no me di cuenta de la mala decisión que había tomado. Y digo mala decisión porque la tomé sin Dios. No es que me fui de la iglesia ni me fui a lo loco, pero muchas veces pensamos de que no, es que cuando te alejas de Dios, eso quiere decir que te vas de la iglesia. No. Tú puedes estar dentro de la iglesia, puedes servir en la iglesia como joven, pero el hecho de alejarte de Dios no quiere decir que te vayas, sino que tu relación con Dios ya no está. Ya no tienes esa conexión con Dios. Y eso quita la sabiduría que te da Dios. Hay tantas cosas que bloquean nuestra
nuestra relación, como dices tú, nuestra relación con el Señor. Y sabes lo principalmente que quiere el Señor es que tengamos una relación con Él. Él quiere, dice, Abifer, Jonathan, quiero tener una relación con vosotros, pero es que vais por este camino y hay esta cosa que me bloquea o que obstruye mi relación contigo. Entonces, o te quito esta cosa que tú tanto quieres o que tú tanto aprecias, o es que no vas a tener una relación conmigo. O te mando por este camino o tú no vas a tener una relación conmigo. O tú has tomado esta decisión sin mí, no vas a tener esta relación conmigo. Y es parte de lo que Él quiere. Y además, el siguiente capítulo, que yo pienso que es el capítulo de Proverbios, el Proverbios 3 es el capítulo de Proverbios, te habla, además te dice, porque Jehová el que ama castiga, como el Padre a quien quiere. O sea, está claro que nos va a corregir y nos va a doler, pero es que nos ama. O sea, Él nos ama y quiere tener esta relación con nosotros, en plan, el Señor, contigo, conmigo. Él quiere ser parte de esto porque quiere perfeccionarnos. Él nos ama tanto, de tal manera, que ha entregado a su único hijo para morir por nosotros. Y es como estamos diciendo eso hace rato, de que las distracciones, que muchas veces nos dejamos distraer por ese camino que se ve bien, y de hecho viene ahora también, a partir del 16 hasta el 22. Aquí dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios, de su pacto con Dios. Aquí habla de una mujer, pero si lo llevamos a la vida de nosotros como jóvenes, van a venir situaciones, personas, momentos, situaciones que nos van a distraer. sí. Y no voy a decirte que no, que yo no me he distraído, que tú no te has distraído. No, todos nos hemos distraído en momentos y nos hemos olvidado de la relación que teníamos con Dios. Y otro paréntesis con lo que te decía hace rato, llegaba un momento cuando yo estaba en esa situación, fueron 4 años. En ese momento eran 4 años largos, pero yo miro para atrás y hizo como si fuera sido 4 días. Me acuerdo una vez que yo estaba solo en casa y yo me miro al espejo y yo empiezo como a decirle a Dios ¿por qué? Porque yo estaba así. Y claro, durante todo ese tiempo, cuando yo oraba con el Señor, cuando quería hablar con Él, mi actitud era diferente. Mi actitud era de ¿por qué? De queja. Pero no de quejarme calmado, sino Señor, ¿por qué? Si tú me dijiste esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo único que me mostraba el Señor, o que me decía el Señor, era ¿dónde está el Abifer que oraba? ¿Dónde está ese Abifer que me buscaba? Y es esto, o sea, por mi mala decisión, por mi distracción, me alejé de Dios. Y Dios no quiere eso. O sea, el amor de Dios es tan grande que Él no quiere vernos sufrir. Él no quiere, pero muchas veces como que permite situaciones para que aprendamos. Pero porque la permite no quiere decir que la salida no la da. No. Pablo decía que Dios permite la prueba, pero así como la permite, da rápido la salida, que es Él. Y es tomar una decisión. Siempre hay 2 decisiones, el bien o el mal. Mira, de hecho, ahora que decías esto me recuerda mucho a lo que dice Santiago, que él está hablando, ¿no? de dónde vienen las guerras y los pleitos. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y obviamente yo también he pasado y recientemente he pasado por situaciones y le doy gracias al Señor porque Él me ha amado de tal manera que me ha hecho ver, me ha dicho, Jonathan, lo has hecho mal. Te habrá dolido esta situación, pero lo he hecho porque te quiero y para llevarte por el camino que yo quiero llevarte, para perfeccionarte, para hacerte ver esto, para esta debilidad que tú tienes en tu corazón, vamos a fortalecerla, vamos a hacer que vaya cambiando. Poco a poco va a ser un proceso que no va a ser de un clic, va a ser un proceso largo, pero vamos a ir perfeccionando esta debilidad que tienes en tu corazón, porque te amo y quiero ir perfeccionándote. Quiero ir haciéndote semejante a Jesús. Obviamente no vamos a ser semejantes a Jesús en vida, pero poco a poco quiero hacerte parte de este proyecto. No, y esa es la intención. Cuando dices ser semejante a Jesús, tiene que ser nuestro objetivo. Ajá. Obviamente nunca vamos a conocer a Dios totalmente, ni ser tal cual como Él. Pero Dios ve el esfuerzo. Dios ve que si en medio de una situación tenemos
algo que nos pone el enemigo, el diablo, que de repente para nosotros es bueno, Sí. pero sí, no, mi hijo vio que eso que tenía ahí brillaba mucho, brilla como el oro, brilla como esos grandes tesoros, pero él se paró y pensó en mí y tomó mi camino, tomó lo que yo le estaba dando. Y eso es lo que ve Dios, el esfuerzo, la disposición y el corazón. El corazón es lo que ve Dios. Y es lo que yo veo en esta recta final del capítulo. Pero también yo diría que muchas veces las distracciones somos nosotros mismos. Cuando digo que somos nosotros mismos, me refiero con nuestro gusto. Otro ejemplo que voy a poner de mí es, por ejemplo, yo hace unos años, yo me distraía mucho con los videojuegos. No estoy diciendo que son malos, obviamente no. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo algo para Dios, o Dios me dijo que hiciera algo, y yo me voy por otro camino, pongo los videojuegos, por ejemplo, porque puede ser cualquier cosa, y yo gasto mi tiempo en eso, en hacer algo que no sea para Dios, o que no me dé ese beneficio que yo de verdad quiero, o que Dios quiere darme, ahí estoy perdiendo mi tiempo y estoy distrayéndome yo mismo, porque ahí nadie me está obligando. Mira, ponte hasta tantas horas, no. O sea, muchas veces también hay que tener cuidado de, como decías tú hace rato, si no me equivoco, de qué cosas nos alejan. Porque también es eso, o sea, hay cosas, eso estoy más que el 100% seguro, que hay cosas, hasta el sol de hoy, que nos distraen de Dios. Pero ahí es donde yo digo que cuando entra Jesús y dice, carga tu cruz cada día y sígueme. Cuando dice carga tu cruz cada día es que van a venir distracciones, van a venir problemas cada día. Cada día, porque, cada día. Porque no te dice, no, una vez al mes. Una vez al no, mes o una vez al año, no. Cada día. Y cuando dice eso es distracciones, tentaciones, el diablo te va a poner cosas que tú de repente estás pidiendo y te las pone ahí. Es como cuando Jesús estaba en el desierto. El diablo le ofreció todo lo que dentro del mundo se puede tener. Y Jesús, como humano, podía haber caído, pero ¿qué hizo él? Se agarró más a Dios y lo que dijo fue palabra de Dios lo que habló. O sea, yo veo, si vemos ese ejemplo, es que a pesar de que el diablo nos ponga esos grandes tesoros a nuestro alcance, saber y estar conscientes de que los tesoros que Dios nos va a dar son más grandes. Es un tema muy, muy bueno también, o sea, muy grande, muy amplio de los videojuegos y lo que hablabas. Yo también, personalmente, estaba enganchado a los videojuegos y reconozco que eran como un ídolo para mi vida. Y los ídolos son unas cosas que hay que saber ver en nuestra vida, decir, estamos haciéndonos ídolos y estamos poniendo estos ídolos por delante del Señor. Yo pasaba un montón de tiempo jugando a videojuegos, horas, días, y hasta altas horas de la noche. Y estaba mal. El Señor, o sea, al Señor le ocupaba 20 minutos y a los videojuegos 8 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas. ¿Qué pasa? ¿Que está mal? No. En 1 Corintios 6, Pablo le dice a los corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Saber en qué momento está bien jugar a videojuegos, pasar un tiempo, siempre y cuando no poniendo por encima nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo con el Señor. En plan, ¿vas a pasar jugando media hora, una hora a los videojuegos? Vale, pues pasa una hora leyendo, o no una hora, pero sí que tengas este tiempo, que sepas discernir que tú tienes al Señor por delante de todas estas cosas y que no te vas a dejar dominar por los videojuegos. No solo por los videojuegos, estudios, trabajo, aficiones, hobbies, todas estas cosas, que no te dejes dominar por ninguna de ellas. Y también el hecho de seguir lo que tú has dicho, cargar mi cruz cada día, es que es cada día decirle, Señor, hoy puede ser un día complicado, pero llevo esta cruz y te sigo porque tú así lo has querido, que deseche todo y que te siga a ti. Todo lo desecho y te sigo a ti, y lo que tú me des de más será complementario y te voy a dar gracias por ello, pero lo principal seas tú, y lo que me ofrezcas es complementario y te voy a dar gracias por ello. Amén, así es. Y una de las cosas también es que Salomón, en el siguiente libro, Eclesiastés, lo dice, pero me gusta como él representa al autor del libro,
que es el predicador. El predicador. Y es una persona que ha pasado por mucho, que ha vivido mucho. Y de hecho lo dice, si no me equivoco, creo que es en Eclesiastes 3:3, que es como, o sea, él se para y le dice a su corazón que ahora va a probar los placeres. Que ahora va a gozar de la vida, por así decirlo. Y efectivamente, ese capítulo te desglosa cada cosa que lo que hizo Salomón. Pero ¿cuál fue la conclusión? De que todo era vanidad. Todo era vanidad. De que todo fue aflicción a su espíritu, a su alma, a su corazón. De nada le sirvió. Pero más adelante también dice, todo tiene su tiempo. Que es lo que hablamos hace rato. Cuando dice que todo tiene su tiempo, hay tiempo para reír, para llorar, para jugar, para todo. Y es que es así, o sea, lo que hay que saber administrar el tiempo. Y obviamente, como decías tú, si estamos dando, no solamente videojuegos, sino cualquier cosa, a otra actividad, 5 horas, y lo haces con gusto, ¿por qué a Dios le dedicas 5 minutos, 2 minutos? Para orar, 2 minutos. Y no te voy a decir, o sea, la carne en nuestro cuerpo va a jalar a otra cosa. Sí. Da igual que tengas un hábito de años, siempre va a llegar un momento que la carne te va a decir, no, vamos a hacer esto mejor, vamos para allá, no, vamos para el otro lado. Te va a decir, uy, esto, hazlo un poquito. Si es un poquito, un día y luego ya al día siguiente ya sigue bien. Pero entras y de ahí no sales. A la primera que tú digas, bueno, siempre un poquito menos hoy, no pasa nada, no pasa nada. Y así está. empieza de poquito en poquito hasta Ya que está. te apagues sin darte cuenta. Y es eso, o sea, es saber qué momento dedicarle a Dios. Cuando digo saber qué momento dedicarle a Dios, saber que para Dios no hay que decir, mira, hoy le voy a dedicar a Dios nada más 5 minutos. Obviamente Dios sabe que tú tienes ocupaciones. Obviamente tú tienes un trabajo, tienes universidad, tienes estudios. O sea, tienes muchas cosas que hacer. Pero que eso no sobrepase a Dios. Que eso no quite el primero, segundo y tercer lugar de Dios. Exactamente, es muy importante. Sí, está claro que la gente que estudia o que tiene trabajos, pues tiene menos tiempo por razones obvias. Pero que cuando tengas este tiempo libre, en vez de dedicarlo a yo qué sé, a lo que sea, muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden ser buenas, pero que si ocupan este lugar, es que son mini ídolos que parecen que son buenos, pero realmente no ayudan en tu crecimiento con el Señor. Y bueno, tampoco es ahora ponerte a leer la Biblia 3 horas, en plan, bueno, ahora me voy a 3 horas la Biblia, 3 horas orando. Que si lo haces, que si lo haces va a ser una bendición, lo vas a notar, pero no. Empieza 10 minutos leyendo. Al día siguiente, 15. Al día siguiente, en vez de un capítulo, lee 2. O lee un salmo y uno en el Evangelio. Tal. Vas poco a poco, no es una rutina, pero sí te vas poniendo tus horas, tu horario para orar por esta persona. A esta persona la quiero mucho, pues ora por esta persona. A este familiar que hace mucho que no le veo, ora por este familiar. Esta situación ahora en el mundo de todo esto, ora por esta situación en el mundo. Y vas a ver cómo vas a ir creciendo en tu relación con el Señor. Vas a acercarte tanto al Señor que vas a descubrir este temor al Señor que estamos viendo y esta sabiduría. Efectivamente. Y es eso, también es apartarse. Apartarse para Dios, apartar ese tiempo para Dios. Y saber administrar, saber qué es lo que nos conviene. Porque obviamente Dios sabe lo que te conviene, pero Él quiere que seas tú el que tomes la iniciativa, el que seas tú, Señor, sí, tengo que hacer muchas cosas, pero yo decido darte mi tiempo. Puede ser en la mañana, cuando te recién levantes, o puede que no, porque tienes que salir muy rápido, pero en la noche antes de acostarte o en cualquier momento. Pero no es que lo vas a hacer, porque muchas veces como que uno lo hace como que obligado. Claro, no tienes como que mira, esto ya como lo hice, lo llevo haciendo, pero hoy no tengo mucho tiempo, ahora tal y ya, listo, chao Señor, luego hablamos. No, a Dios, o sea, no, Dios tampoco quiere que uno lo haga por obligación o por rutina. Porque también va a ser peor para nosotros. Sí, pero vas a leer la Biblia y no te vas a enterar. Dices, uy, tengo que leer este capítulo que me toca hoy, lo voy a leer y ya está, uy, ya he cumplido. No. Para tener esa verdadera sabiduría y conocer ese temor a Jehová, hay que tener esa disposición, ese corazón dispuesto y humillarse delante de Él. Porque hay que reconocer muchas veces que nos equivocamos, hay que reconocer que no somos perfectos. No. Pero cuando somos sinceros delante de Dios,
cuando nos humillamos delante de Él, cuando decimos, Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego. Ahí es donde tú vas a conocer a Dios de verdad. Y es lo que quiere Dios, conocerte más, ser tu amigo. Y cuando es tu amigo, te va a dar consejos, como vemos aquí. Cuando es tu amigo, te va a ayudar en esos momentos difíciles. O sea, una amistad, un amigo, es eso. Un amigo es que te va a apoyar, te va a ayudar, te va a amar y querer tal cual como eres. No te va a querer cambiar. Y si te va a cambiar, te dice, no, o sea, yo no diría que te va a cambiar, sino que te va a decir, esto que estás haciendo está mal. Esto de esta manera está bien. Hazlo de esta manera. No te voy a obligar, pero hazlo de esta manera. Y así es Dios con nosotros. Aquí está todo lo que Dios dice, quiere que hagamos. Pero no nos obliga. Porque Dios tampoco es un dictador. No. Pero Él dice, hijo, aquí está lo que yo quiero que tú hagas. Lo que yo quiero en lo que yo quiero que tú prosperes. En que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien. Quiero que sea de bendición. Quiero que la gente me vea a mí en ti. Pero es nuestra decisión si queremos esa sabiduría y conocer ese temor a Dios, que es conocerlo a Él. Pues cuando obedecemos, lo conocemos cada día más. Ese consejo que hablas, que tú has dicho del consejo de Jesús, ¿no? De nuestro amigo, es un amigo realmente. Y en el mundo podemos tener amigos que nos pueden dar malos consejos. O sea, es obvio que podremos recibir malos consejos y buenos consejos. Pero del Señor nunca vamos a recibir un mal consejo. Nunca. Lo que nos diga el Señor va a ser lo mejor para nosotros. Otra cosa es que nosotros digamos, bueno, Señor, yo es que prefiero ir por este lado, la verdad, y vayas por ese lado y lo que hemos hablado se gire. Y en el Salmo 1 lo dice claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Es esto lo que hemos estado hablando. Meditas en la palabra del Señor, en la Biblia, día y noche, en Él, en lo que Él busca, en el consejo que Él tiene. O sea, pedirle consejo siempre. No es mala oración decirle: Señor, quiero tu consejo, necesito el consejo sobre esta situación, no sé cómo actuar, o dame guía, dirección. Esta persona que quiero hablarle de ti, pero no sé cómo hacerlo. Necesito, como tú dices, ser este espejo de ti. Quiero reflejar este amor que tú has puesto en mi vida para esta persona. Quiero que esta persona pues te conozca o crezca en ti. No es malo pedir el consejo del Señor. Él es nuestro amigo y Él nos lo dice. Ya no os he llamado esclavos, ahora sois mis amigos. Recibid mi consejo bueno. Y esa tiene que ser nuestra meta. Nuestra meta, sí, conseguir esa sabiduría, pero nuestra meta tiene que ser poder ser amigos de Dios. Porque Dios es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro doctor, nuestro maestro, nuestro refugio. Dios es todo para nosotros, pero siempre y cuando lo aceptemos, siempre y cuando lo pongamos como prioridad en nuestra vida. Y eso es lo que me llevo yo de conclusión de este capítulo, es que sepamos muy bien las consecuencias de andar por un mal camino, pero que también sepamos las bendiciones y promesas que Dios nos da si lo elegimos a Él, si aplicamos ese principio que nos dice en el primer capítulo. Y si lo aplicamos, aunque vengan situaciones difíciles, que van a venir, no nos asustemos, ni tengamos temor ni de que ese gigante se ve grande, sí. O sea, es enorme, o sea, no voy a poder, no puedo con él. Miremos a David, vamos a tomar esa actitud. Es grande, pero yo voy con Dios, yo voy con Jehová. Y es eso, o sea, él confió plenamente en Dios. Y esa es la actitud que tenemos que tener, confiar en que cuando estemos en el buen camino que Dios nos da, dentro de su sabiduría, saber de que cuando venga un problema, también es de sabios decir, no puedo solo. Acudir a Él. Acudir a Dios. Que aprendamos, como jóvenes, a acudir a Dios, porque muchas veces, como decimos, no, yo puedo solo, todo lo puedo hacer yo. Sí, de repente sí, va a llegar un momento que sí, pero es que no lo vas a el camino no lo vas a completar tú solo. Hay un salmo muy bueno, Salmo 119, que dice, a ver si lo encuentro, si no me lo sé de memoria, pero es: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra, ¿no? No sé, creo que era el Salmo 119, pero es eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El Salmo 119:9. Con guardar tu palabra. Y es eso lo que tú dices, y además es un buen ejemplo
el saber que tú puedes estar andando por un camino. De hecho, pienso que hay varios o sea, los que creemos en el Señor tenemos el camino a Jesús, y es el que dice: corred con paciencia la carrera que tenéis por delante, puesto los ojos en Jesús. Esa es nuestra carrera, poniendo los ojos en Jesús, en nuestro camino que tenemos que seguir andando, y que es un camino con distintos procesos. Y luego están las personas que no han creído, que van por el camino amplio, el camino fácil, pero que lleva a la perdición. Y luego está el otro camino, que se ve más complicado, se ve angosto, se ve difícil, pero es el que lleva a la vida eterna. Y hay que saber diferenciar bien, porque son muy pocas personas las que encuentran ese camino, y muchas las que llevan a la perdición. Y me ha gustado mucho la referencia que has dicho de: vemos que hay un gigante delante y nos da miedo tomar este camino. Es decir, es que no puedo, Señor, es que veo esto que está delante, veo que va a pasar este tiempo y veo que está delante y es que no puedo, Señor, no puedo. Y en vez de retroceder o decir voy a hacer otra cosa, Señor, pongo esto delante de ti. Es tu voluntad que yo vaya a este sitio, es tu voluntad que haga esta cosa, es tu voluntad que vaya a este trabajo, que haga estos estudios, que haga estas cosas, Señor. Yo lo veo muy complicado, pero si es tu voluntad, si es lo que tú quieres, lo pongo delante de ti. Quiero seguir tu consejo. Nunca fiarte de tu propia opinión. Lo dice también Proverbio. No te fíes en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y Él enderezará esta vereda, este camino, esta senda. Es muy bueno en Proverbios. Sí es. Y como conclusión yo dejaría el primer versículo del capítulo 3, que de verdad me gusta bastante, porque dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Como jóvenes nos olvidamos fácil y rápido de muchas cosas, y de Dios rápido también nos olvidamos. Pero sí, está bien disfrutar, está bien salir, está bien invertir nuestro tiempo en disfrutar también como jóvenes, pero no hay que perder ese norte. Perder ese norte de: Señor, es que hay una canción que también me gusta mucho, que habla de no perder ese norte. Dice que si yo me desvío, aunque yo me pierda ese norte, háblame, Dios. Aunque me duela, sácame de ese camino y vuélveme a ti. No dice así exactamente la canción, pero es por donde va. Y es eso, o sea, aún si al principio de todo guardamos su ley y guardamos sus mandamientos y aplicamos ese principio, sí, pero eso no quita que no nos desviemos. Entonces, decirle al Señor, orar con sabiduría, porque también hay que orar con sabiduría también. Decirle al Señor: Señor, háblame, hazme volver si ves que yo me desvío. Si ves que mi corazón se enfoca a otro lado, háblame y hazme volver a ese camino. Y wow, este capítulo es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y de verdad que fue de bendición para mí. Y poder compartirlo contigo también. Porque muchas de las cosas que tú dijiste Dios me ha hablado nos también. Nos edifica a los dos. No es algo que sea es algo que también nos edifica a los dos. La palabra del Señor es viva y eficaz. No es algo que sepamos y lo expresamos, ¿no? Es algo que nos ayuda a los dos a crecer, a edificarnos. No es algo que ya sepamos y ya está todo. Es un proceso. Y la Biblia es una espada de doble filo. O sea, va para ti, pero también va para mí. Sí, va. O sea, y eso pasa muchas veces, que hablamos con alguien, que me ha pasado muchas veces. De hecho, ayer me pasó, estaba hablando con alguien y surgió un tema complicado y yo dije, bueno, no, si le doy mi opinión va a ser una burrada, pero si le hablo de lo que de verdad le va a ayudar, que es la Biblia, le va a servir. Pero yo, mientras estaba hablando con la persona, era como que me entraron hasta ganas de llorar a mí, porque era como que le estaba hablando a ella, pero también me estaba hablando a mí. Y era como, wow, gracias, Señor, porque incluso a través de mí me hablas, o sea, gracias. Y no es de darnos de que, uy, no, Dios me habla, Dios me usa, no. Sino de decir, gracias, Señor, de ser agradecidos, porque Dios nos habla siempre. Amén. Siempre. Amén. Y bueno, ¿qué te parece si oramos para despedir, si oras tú? Perfecto. Pues sí, Señor. Gracias porque tus caminos, Señor, lo que tú pones delante de nosotros es mejor que lo que nosotros podamos ver, entender o pensar que va a ser mejor para nuestra vida. Y porque sea como fuere, Señor, en este camino tú vas a estar con nosotros.